Bueno, bendiciones, un abrazo, Dios los bendiga. Espero estén bien. Bueno, queríamos compartir con ustedes nuestro culto, tanto por Zoom como por Facebook. Y obviamente después a la gente que lo vea, ¿cierto? También esperamos que esto sea de bendición. Así que vamos a orar para empezar. Realmente mi anhelo es poder alabar, bendecir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque siempre ha sido bueno con nosotros, grande misericordia. Y eso, hermano, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por la vida, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, tu paciencia, tu sangre, Señor, a nuestro favor. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mi hijo, por mis hermanos en Cristo, mis hermanos de sangre, Señor. Te doy gracias, Señor. Y quiero bendecirte, quiero alabarte, quiero exaltarte. Te ruego que por medio de la alabanza, Señor, podamos realmente sentir tu presencia, reconocerte, Señor, exaltarte. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a darte la gloria y la honra, Señor, que es digna de ti. Muévete en medio de la alabanza, Señor, te lo ruego, Padre, y que puedas propiciar en nosotros un corazón adorador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a compartir algunas alabanzas. Adorarte, Señor, clamando por ti, aquí estamos, Señor, buscando tu presencia, tu rostro, Señor. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma. Tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito, solo pienso en ti, mi Dios. Así es, Señor, clamamos por ti, Señor. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma. Tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito, solo pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, Señor. Solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero
tu Señor. Solo quiero habitar en tu presencia, yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti y a la sombra de tus alas cantaré tu amor. Oh mi Dios, el amor es mejor para mí que la vida. Es mejor para mí. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero habitar en tu presencia, yo anhelo contemplarte, Señor. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Quiero habitar en tu presencia, yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti y a la sombra de tus alas cantaré tu amor. Oh mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida. Quiero habitar en tu presencia, yo anhelo contemplarte, Señor, y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti, a la sombra de tus alas cantaré tu amor. Oh mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida.
que tú, Señor, seas exaltado juntamente con nuestras voces y lo de los ángeles, Señor. Queremos proclamar tu santidad, tu benevolencia, tu infinito amor, que eres tan rico en gracia, Señor, y en amor, en piedad. Eres tú, Señor, quien pagó el precio por todas nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones. Tú te hiciste, Señor, maldición por nosotros. Por eso queremos adorarte, Señor. Si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieses rescatado, Señor? No podemos olvidar, Señor, lo que tú hiciste por mí, Señor. No podemos olvidar, Señor, lo que hiciste por cada uno. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te adoramos, Señor, a pesar de toda la adversidad, de todo el caos que hay en el mundo, Señor. Tú sigues siendo Dios y tú permaneces fiel para con nosotros, Señor. Tú estás ahí, presto y cercano a los que te buscan, Señor, con un corazón humilde y quebrantado. Así nos presentamos delante de ti, Señor. Te adoramos, Señor. No tenemos nada más que darte, Señor. Solo adoración a ti, Señor. Que nazca de nuestro espíritu, Señor. Que suba a tu trono, Señor, como incienso agradable a tu altar, Señor. Recibe, Señor, toda la alabanza. Recibe. Ahora sí, hermano. Mejor en vivo y en directo, ¿cierto? Y que si te quieres orar antes de seguir con la alabanza. Ya. Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Como decía la canción que estaba transmitiéndose, que tú eres, Señor, nuestra fuente de agua viva, donde podemos estar saciados, Señor, para siempre, donde nunca más volveremos a tener sed, Señor. En ti encontramos toda la plenitud. En ti, Señor Jesús, encontramos todo lo que necesitamos, toda la abundancia, toda la hermosura, Señor, todo lo que nos satisface, lo que nos llena, Señor, viene de ti. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te pedimos que nuestros labios sean abiertos, Señor, con fluidez para poder ministrarte, Señor, desde nuestro corazón una adoración profunda, Señor, que junto con nuestro espíritu, Señor, podamos ser agradables para ti, Señor, a través de la alabanza, a través de los cánticos, Señor, que tú vas a proyectar, Señor, desde nuestro corazón hacia nuestros hermanos, Señor, que nos están viendo. Bendecimos, Señor, este día, bendecimos el día, Señor, en que tú llegaste a nuestras vidas, Señor, y nos compraste con tu sangre, Señor, nos rescataste, Señor, te hiciste, Señor, nada por nosotros, Señor, y con poder, Señor, te levantaste de la muerte y para darnos vida eterna. Te bendecimos en el nombre de Jesús, queremos consagrar, queremos entregarnos a ti, queremos rendirnos, Señor, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, y ofrecerte todo a ti, Señor. Todos nuestros días de nuestras vidas, Señor, que sean para conocerte más, Señor, que sean para poder perfeccionarnos, Señor, hasta el día que nos encontramos contigo, Señor. Te bendecimos, Señor, tú eres nuestra esperanza de vida, tú eres, Señor, la roca eterna, tú eres el que nos levanta, el que nos llena, Señor. Aunque estemos solos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Eres bendecido en este lugar, Señor, eres bendecido en esta casa. Y eres bienvenido, Señor, a la vida de todo hombre, Señor, que busca de ti. Porque tú eres el único que puede llenar y saciar toda necesidad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al Rey de Reyes consagro
todo lo que soy. De gratos logros desborda mi corazón. Mi vida yo entrego en tus manos, mi Señor, para exaltarte con todo mi amor. Yo te alabaré conforme a tu justicia y cantaré loores, pues eres altísimo. Celebraré a ti, oh Dios, con mi vivir. Cantaré y contaré de tus obras, pues por tus manos fueron creados la tierra, el cielo, el mar y todo ser que en ellos está. Toda la tierra te celebra a ti, con cánticos de júbilo, pues tú eres el Dios creador. Celebraré a ti, oh Dios, con mi vivir. Cantaré y contaré de tus obras, pues por tus manos fueron creados la tierra, el cielo, el mar y todo ser que en ellos está. Toda la tierra te celebra a ti, con cánticos de júbilo, pues tú eres el Dios creador. Toda la tierra te celebra a ti, con cánticos de júbilo, pues tú eres el Dios creador. La honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, el honor al Rey Jesús, la honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, el honor al Rey Jesús, la honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, el honor al Rey Jesús, la honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, el honor al Rey Jesús, la honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, y el honor al Rey Jesús.
exaltamos en esta hora, Señor Jesús. Eres santo, Señor, digno de toda alabanza. Supremo Rey, Supremo Señor. Por sobre todo poder, por sobre toda autoridad estás tú, Señor. Te exaltamos, Señor. Te rendimos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú eres el Señor de todo lo creado. Tú eres el creador, tú eres el autor. Tú eres el dador de vida. Glorioso eres, Señor. Te bendecimos, Señor. La honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, el honor al Rey Jesús, la honra, la gloria, la fuerza y el poder al Rey Jesús, y el honor al Rey Jesús. La fuerza y el poder al Rey Jesús, el honor al Rey Jesús. Toda la alabanza pertenece a ti, Señor. Te adoramos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra
gritó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltar, por siempre el digno vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltar, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Por siempre la gloria es, por siempre exaltar, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Señor, porque el Padre te exaltó, porque el Padre te resucitó. La muerte no pudo contra ti, Señor. Exaltado eres, Señor. Cristo resucitado, el Dios de los vivos y de los muertos, eres tú, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres Rey, soberano, príncipe de paz. A ti cantamos aleluya, Señor, y por la eternidad, que tú eres santo, Señor, por siempre a ti toda gloria, Señor. Tú eres justo, aquel que resucitó, el Cordero inmolado, vivo está, Señor. A ti te exaltamos, Señor. A ti te cantamos, Señor, por siempre, Señor. Por siempre, Señor. Por siempre. Glorificado eres. Glorificado estás a la diestra del Padre. Exaltado hasta los suelos. Toda rodilla se doblará ante ti, Señor. Y toda lengua te confesará que tú eres Señor. Y que pronto volverás, Señor, a cumplir esta palabra, Señor. A tomar tu lugar, Señor. A establecer tu trono aquí en esta tierra, que será refundada, será nueva, para establecerte eternamente, Señor. Y nos has escogido, Señor, para
compartir en tu gloria, Señor. De la eternidad a la eternidad, Señor. Así te complació. Bendito eres, Señor. Glorioso eres, Jesús, nuestro mayor deleite. Tu poder es inigualable, Señor. Tu reino no tiene fin. Todo dominio es tuyo, Señor. Todo poderío es tuyo. Todo imperio, las riquezas, toda honra. Todo es para ti, Señor, es por ti. Glorioso eres, Señor, te cantamos, Señor. Aleluya, Señor. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Gobierna nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a tus pies. Entregamos nuestro corazón, Señor. Llénanos, llénanos de ti, Señor. Abrázanos, Señor. Envuélvenos en tu gloria, Señor. Derrama de tu presencia, Señor, de la llenura de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de los que estamos conectados, Señor. Venimos, Señor, sedientos de ti. Queremos beber del agua de vida eterna que está en ti, Señor. Sacia, Señor. Sácianos, Señor. Y consuela nuestros corazones, Señor. Somos pobres, Señor, porque te necesitamos, Señor. Eres tú, Señor, el valor, Señor. Tú eres el valor de nuestras vidas, el que le dio, Señor, sentido a nuestra existencia, Señor. Por medio de ti, Señor, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y venimos ahora a los brazos del Padre, a refugiarnos. Y ahí nos queremos quedar, Señor, por todos los días de nuestra vida, en tus brazos guardados, como la niña de tus ojos queremos ser, Señor. Guárdanos. Guárdanos para que este mundo, Señor, no nos corrompa, Señor. Para que este siglo no nos contamine, Señor. Para que el miedo no nos paralice, Señor. Y al ver la maldad de tantos, Señor, de tanta gente, Señor, el amor que no se nos enfríe, Señor. No nos enfriemos, Señor. Avívanos, Señor. Aviva, Señor, el fuego de Dios en nosotros, Señor. El amor, Señor, que brote, Señor, con sinceridad. Que sea por sobre todas las cosas, Señor, nuestra búsqueda de ti, incansable, Señor. Nuestra prioridad seas tú, Señor. Porque todo este mundo pasará, pero tu palabra no. Tu palabra es vida eterna, Señor.
eres eterno, Señor. Y en ti estamos completos, Señor. Tú eres el amado de nuestras almas. En ti, Señor, tenemos pertenencia, tenemos identidad, Señor. Que nada en este mundo nos conmueva, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles para ti, Señor. Y con fe para cuando tú vuelvas, Señor. Seamos aceptables para ti, Señor. Y obtengamos los galardones que tú nos prometes, Señor. Te amamos, Señor. Perdona nuestra infidelidad, Señor. Nuestra frialdad y la tibieza, Señor, de nuestra alma. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, por apagar tu espíritu, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por dejarnos llenar de afanes de este mundo, Señor. Por no buscar de tu reino tu justicia, Señor, sino las añadiduras, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Creemos que tu sangre es suficiente para limpiarnos, para lavarnos y para quitar toda maldad. Clamamos a tu sangre, Señor. Y creemos que estamos delante de tu presencia, Señor. Delante de tu trono, Señor. A través de la sangre de Cristo. Donde podemos obtener, Señor, la garantía de nuestra redención, de nuestra salvación. Y podemos estar así, como estamos ahora, Señor, ante ti. Con manos limpias, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por limpiarnos, por purificar nuestro corazón, por limpiar nuestros labios, Señor, que son inmundos, por limpiar nuestras conciencias, Señor, de toda acusación, Señor, de todo engaño, de toda liviandad. Te pedimos, Señor, que hagas, Señor, una obra profunda en nuestro ser, una transformación radical, una conversión genuina, Señor, y para siempre. Y que podamos dar muchos frutos, Señor, que sean agradables para ti, Señor. Quita de nosotros la dureza de nuestra cerviz, Señor. Toda apatía, todo hastío, toda rebelión, Señor. Toda indiferencia a las cosas de tu reino, Señor. Señor, porque no estamos aquí por los hermanos, Señor. No estamos aquí, Señor, por cumplir un compromiso. No estamos aquí para que nosotros dos, Señor, nos complazcamos en que te estamos dando un minuto, Señor, si tú te lo mereces todo, Señor. No nos satisfacemos, Señor, en esta obra, Señor, que es congregarnos, Señor. No nos podemos quedar, Señor. Queremos de ti, Señor. Queremos ser transformados y perfeccionados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos, Señor. Creemos, Señor, de que tu amor eterno, Señor, borra multitud de pecados. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos, Señor. Te pedimos que llene tu gozo en nuestros corazones, Señor, tu amor y tu paz, Señor, sobre cada uno de nosotros, en nuestras familias, y en donde estemos, Señor, que no sea, Señor, un día más, Señor, para vivir el día como cualquier mundano. Queremos poder marcar diferencias, Señor, y ser la luz que tú quieres que seamos, y poder manifestar y no solamente predicar
a Jesucristo, que es nuestro Señor, el único Rey, el único Salvador, el único Dios verdadero. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Bendecimos tu palabra santa, Señor, que nos hable, porque tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos. Te pedimos que nos hables, Señor, y alumbre nuestro entendimiento con tu luz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir, ¿cierto? Algunos versículos bíblicos sobre algunos temas que Dios ha puesto en mi corazón esta última semana, las últimas 2 semanas, y hablar un poco de las cosas que pasan alrededor nuestro. Como todos saben, ¿cierto? Está profetizado en las Escrituras que la maldad de este mundo va a ir avanzando y que el amor de muchos se enfriará. Eso lo podemos ver en Mateo 24. Dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, y esa palabra maldad es vivir sin ley, sin la ley de Dios, sin la ley de Torah. Ese es el significado de esa palabra en el griego. Por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra amor que usa también es del griego ágape. Por lo tanto, no está hablando del mundo, que al mundo se le va a acabar el amor por causa de la maldad que hay, o que va a haber menos amor entre los mundanos. Aunque sí es un efecto secundario, ¿cierto? Obviamente. Pero cuando habla ahí del amor ágape, está hablando del amor divino. Y si nosotros vemos el contexto de lo que está hablando el Señor Jesucristo, está hablando de cosas que le van a pasar a la iglesia. Empieza hablando de que vamos a ser perseguidos, de que etcétera, etcétera, y que el mundo los aborrecerá por causa de mí. Entonces, vemos de que nosotros tenemos que saber de que en estos tiempos que nos ha tocado vivir por gracia de Dios, ¿cierto? Jesús nos advierte que la maldad, o sea, el querer vivir sin ley de parte de las mismas personas que muchas veces pertenecemos al cuerpo del Señor Jesucristo, o que muchas veces creen pertenecer al cuerpo de Cristo, se enfriará, habrá una rebelión, justamente por el significado de esa palabra que es vivir o no vivir bajo las leyes de la Torah o de la palabra. Bueno, ahí es una definición de Torah, pero lo que el Señor Jesucristo está haciendo referencia es a toda la palabra de Dios. Entonces, no es de extrañar que veamos, ¿cierto?, en la misma iglesia que se llama Iglesia del Señor Jesucristo, un avance en la rebelión, en la liviandad, en la pereza espiritual, el no valorar las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Jesús dice claramente: buscar el reino de Dios y su justicia, pero para poder buscarlo necesito valorarlo. El mismo Señor Jesucristo habla de que el reino de Dios es semejante a una persona que encuentra, ¿cierto?, una perla de gran precio, vende todo lo que tiene y compra la perla, o que encuentra un terreno, un lugar donde encuentra un tesoro de gran precio, vende todo lo que tiene por el tesoro que encontró. Entonces, cuando nosotros no valoramos el reino de Dios, no lo buscamos, no nos esforzamos y no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas, ¿cierto? Porque no valoramos qué significa que el reino de Dios no solamente se haya acercado como predica el Señor Jesucristo, sino que ciertamente el reino de Dios ha llegado, especialmente cuando somos libres. Jesús dice claramente: es más, si yo he hecho fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ciertamente ha llegado a vosotros. No solamente hay un acercamiento, el reino de Dios se ha instaurado en nuestro corazón desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, que Dios habite dentro de nosotros, que el Espíritu Santo habite en nosotros, que Jesucristo, el Rey, esté dentro de nosotros, porque el reino de Dios está en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no dejamos que se manifieste hacia nuestra alma y hacia nuestro cuerpo. Entonces, no tenemos que olvidar las cosas que están pasando. Por ejemplo, hoy día es el día del orgullo gay. Hay una marcha acá en Chile, en
en el centro de Santiago, ¿cierto? Que creo que empieza a las 12 horas, o ya empezó a las 12, o a las 14 horas. Y vemos en el mundo cómo avanza la maldad, que influye sobre la iglesia y sobre el cristianismo. Tenemos que entender de que estos son principados que tienen cautivo al ser humano. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, ¿cierto? Primera de Timoteo 3 o Segunda de Timoteo 3, ¿cierto? Dice claramente que los rebeldes, los que se oponen, están en lazo del diablo, cautivos a voluntad de él. También habla, ¿cómo se llama? En Efesios 2, 3 al 4, ¿cierto? Que, perdón, del 2 al 3, ¿cierto? Dice de que los que están en la condición del mundo están bajo el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que solamente son cosas humanas, son cosas demoníacas. No hay ser humano que no esté con Cristo que no tenga demonios que lo estén controlando. Nosotros tenemos que ver que esa es una verdad bíblica. No hay ser humano que no esté afiatado en Cristo bajo el reino de Dios que no tenga influencia demoníaca. No existe. No, y las Escrituras no nos dan ningún ejemplo. Si la Escritura nos muestra de que los cristianos pueden tener demonios y que necesitan limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿cierto? ¿Qué más queda para la gente mundana? Entonces tenemos que saber que todas las cosas que están pasando en el mundo tienen una influencia demoníaca y nosotros tenemos que guardarnos. Tenemos que saber de que hemos sido injertados a un proceso que se llama perfeccionamiento, que se llama conversión. Entonces tenemos que saber de que hay un proceso de conversión, de perfeccionamiento, que tenemos que vivir. Y eso resguarda apartarnos, santificarnos y aprender no solamente a defendernos, sino a influenciar, a atacar, a poder hacer una expansión de la luz que hay en nosotros, del mensaje de Jesucristo, del reino de Dios, poder implementar el reino de Dios a nuestro alrededor, partiendo por nuestras familias, ¿cierto? Partiendo por nuestras comunidades, partiendo por nuestras congregaciones, cómo yo puedo ser de edificación para que se cumpla el propósito de Dios de que la iglesia sea luz en el mundo. Entonces, es importante que nos tenemos que guardar, tenemos que cuidar, tenemos que estar atentos de que el amor de muchos se enfriará y nosotros tenemos que guardar que nuestro amor ágape que Dios ha puesto en nuestro corazón no se enfríe. ¿Cuándo se enfría el amor? Cuando nosotros descuidamos andar en el Espíritu. Romanos 5, ¿qué dice? Bueno, en Romanos 5 dice de que Dios ha puesto su amor ágape en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Después ustedes pueden buscar el versículo bíblico. Por lo tanto, cuando yo descuido andar en el Espíritu, cuando yo descuido la unción, porque para yo poder tener unción de Dios debo andar en las cosas del Espíritu. Pablo lo dice claramente en Romanos 8, ¿cierto? Que si nosotros hacemos morir las obras de la... dice de que nosotros hacemos morir las obras de la carne andando en las cosas del Espíritu. Y que si andamos en la carne, moriremos. Pero si hacemos morir la carne por medio de las cosas del Espíritu, viviremos. Entonces, cuando nosotros no andamos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, buscando realmente poder aplicar la palabra de Dios en mi vida, de lo más íntimo a lo más externo, en mi relación con mi familia, etcétera, etcétera. Cuando yo descuido las cosas del Espíritu, la oración, la palabra, la comunión, la misericordia, el perdón, etcétera, etcétera. Cuando yo descuido esas cosas, que también tiene que ver con la honestidad, con ser honestos, con andar en la verdad, con la confesión de pecados, con el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Cuando yo descuido esas cosas, la unción se apaga. Y si bien muchos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pero nosotros debemos mantener la llenura del Espíritu Santo. No porque yo hablo en lenguas, tengo asegurada una unción permanente de Dios. No. Hablar en lengua es solamente un don que para el bautismo del Espíritu Santo sirve o sirvió en su momento como señal de que los cristianos, ¿cierto? O cierto grupo de cristianos había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que saber de que tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Que los apóstoles, los 120,
fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, pero después oraron, ¿cierto? Para que Dios les diese de nuevo, para poder predicar su palabra mientras Dios hacía milagros, ¿cierto? Todo lo demás. Y dice ahí de que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿cómo? Si ya habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿por qué aquí, ¿cierto? Después vuelven a ser llenos del Espíritu Santo? Porque tenemos que mantener la llenura del Espíritu. Y nosotros perdemos la llenura del Espíritu cuando descuidamos las cosas espirituales. Y las cosas espirituales no solamente son cosas externas, porque podemos estar conectados acá en un culto, podemos estar reunidos, todo lo demás, pero es internamente donde nosotros andamos en el Espíritu. Porque el Espíritu es lo más interno que tenemos. No es exterior, porque eso es religión, y la religión no le sirvió, no le sirve, y no le servirá al hombre para acercarse a Dios. Porque por causa, entre otras cosas, de la religión, es que el pueblo de Israel no pudo alcanzar los propósitos que Dios quería que alcanzara, y el mismo Dios se tuvo que hacer hombre para morir por toda la humanidad. Entonces, necesitamos saber, ¿cierto?, que tenemos que partir del interior, mi deseo, mi voluntad, a dónde se inclina mi deseo, a dónde se inclina mi voluntad, qué es lo que anhela lo más profundo de mí. ¿Anhelo estar en la presencia de Dios? ¿Anhelo las cosas de Dios? ¿O las busco para mi beneficio? Obviamente, Dios nos dice de que buscar de Él, estar con Él, nos va a beneficiar. Y Dios nos invita, venid, comed, bebed, yo los sanaré, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué propósito? ¿Solamente llego hasta ahí? Entonces, ¿qué anhelo hay en mi corazón? Y eso es el cambio que yo debo buscar, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Porque el anhelo de mi carne no es las cosas de Dios. La Escritura lo dice claramente, que el Espíritu se opone a la carne se opone al Espíritu, que la carne no se sujeta a la ley de Dios porque no puede, no le gustan las cosas de Dios. Entonces yo necesito andar en las cosas del Espíritu para que mis deseos o anhelos naturales que he tenido desde el día que nací sean cambiados, sean transformados. Que el Espíritu empiece a influenciar sobre lo que yo deseo, sobre lo que quiero, desde lo más profundo de mi ser. Entonces, necesitamos saber y estar atentos que Jesús nos advierte en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Principalmente a través del desánimo. Cuando quieras buscar de Dios, cuando te quieras congregar, cuando quieras leer la Biblia, cuando te quieras arrepentir, cuando quieras buscar liberación, va a venir un desánimo, va a venir culpa, o quizás va a venir que para qué, que por qué, un desánimo por leer la palabra, hermanos. Y nosotros tenemos que saber de que es así. Nos va a pasar y no nos podemos justificar. Es que no tengo ganas, es que aquí, que no siento. Tenemos que esforzarnos. Esforzarnos. Acuérdense que ¿qué dice en Josué 1? Dice, solamente esfuérzate y sé valiente de guardar toda esta ley. Y entonces haré prosperar tu camino. Entonces, requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que saber de que somos susceptibles y que dependemos de la unción del Espíritu Santo. Dependemos de la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscarla. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no teniendo pecado alguno, buscó intensamente la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y entre otras cosas, por eso que se apartaba a orar, porque necesitaba a Dios, necesitaba del Padre, porque él estaba, su divinidad estaba anonadada, estaba anhelada, como lo hemos visto en Cristología. Entonces, él necesitaba del Padre y sabía. Y no solamente lo hacía por una necesidad, sino por una necesidad, un anhelo, un deseo, porque lo amaba. Entonces nosotros tenemos que saber de que nuestro amor está susceptible, nuestro amor a enfriarse si no lo cultivamos. Romanos 5, como ya le dije, decía de que él ha puesto su amor ágape en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo, dependemos. Muchas veces se habla muy poco del Espíritu Santo y nosotros dependemos rotundamente del Espíritu Santo, de su unción. En 1 de Juan dice de que la unción que está a vosotros os enseñará todas las cosas, pero si yo no alimento esa unción, ¿quién me va a enseñar todas las cosas? Mi carne y finalmente los demonios. Y hermano, hay gente endemoniada que ministra en las iglesias. Hay gente endemoniada haciendo cosas de Dios.
Yo soy un testimonio de eso, como ya les he contado muchas veces, ¿cierto? Yo era pastor hace muchos años atrás, ¿cierto? Con un demonio dentro de mí, y no uno, sino muchos. Y no predicaba una Biblia del diablo, sino usaba esta misma escritura. Entonces, nosotros tenemos que saber de que tenemos que mantenernos en el Espíritu, tenemos que mantener la unción. Y una de las formas de poder mantenerme alineado con esa unción es a través de la conversión constante. Esfuerzo, conversión, para poder ser luz en este mundo. Por ejemplo, en el Salmo 51, que es lo que el Señor me compartía hace una semana atrás, en el Salmo 51, por ejemplo, ustedes saben de que ese salmo es David orando después que le es dada luz o es descubierto por Dios a través del profeta del pecado que había cometido con Betsabé, y no solamente el acto del adulterio y de la fornicación, sino la maquinación de, primero, cuando quedó embarazada, ocultar su pecado y querer atribuirle ese niño al esposo de Betsabé. Y no solamente eso, sino que, como no le resultó, ¿cierto?, lo mató, literalmente lo mató, ¿cierto? Porque Dios le cobra, ¿no es cierto?, a él la sangre de la muerte de él. Entonces, vemos que él ora con un arrepentimiento sincero, y el Salmo 51 es un salmo que yo recomiendo mucho aprenderse de memoria y usarlo cuando nosotros necesitamos buscar que Dios nos dé conciencia de nuestros pecados, y nosotros todavía no tenemos una conciencia de cómo hemos pecado, cómo orar. Aprendámonos el Salmo 51, oremos con él. El versículo 3, desde el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay un punto importante porque la segunda parte del versículo dice límpiame de mi pecado, pero la primera dice lávame más y más. Y eso inevitablemente habla de un proceso. Y no está hablando del pecado, sino de la maldad que produjo el pecado. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque la carne es desinjertada de la esencia del ser humano. Está todavía la carne, pero ahora está la naturaleza espiritual que antes no existía, que se perdió por causa del pecado. Entonces, necesitamos reconocer que es un proceso, necesitamos buscar, pedir, clamar por ese lávame más y más de mi maldad. ¿Amén? Después el versículo 3. Entonces, hay que reconocer de que es un proceso. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esa palabra delante de mí es la que a mí me impactó, porque esa palabra nosotros pensamos que cuando dice el pecado está siempre delante de mí, que yo lo reconozco, pero esa palabra en el hebreo quiere decir contrincante, que alguien está al frente como contrincante, como adversario. Entonces requiere dos cosas: que yo tengo conciencia de mis pecados, como dice en el libro de ¿cómo se llama?, de Santiago, ¿cierto?, de que la palabra de Dios es como un espejo que me muestra cómo soy, pero si yo me voy y olvido cómo era, ¿cierto?, vengo a ser oidor olvidadizo. En cambio, si yo miro cómo soy a través de la ley, o sea, a través de la perfecta ley, de la palabra de Dios, miro lo que soy, porque me da conciencia de lo que soy, ¿no es cierto?, y lo mantengo como contrincante, o sea, lucho, tengo mi pecado delante de mí, tomo conciencia de lo que es pecado por medio de la palabra de Dios, tengo claridad y lo tomo como adversario. Hago acciones, tomo determinaciones, busco ayuda, busco consejería, confieso mi pecado, busco liberación, busco ser discipulado, busco ser instruido, porque tengo a mi pecado como adversario. Y eso es lo que está confesando David, que no había hecho y que ahora sí lo va a hacer. Ahora tiene su pecado que había cometido como adversario, ¿verdad?, y recurre a Dios para eso. Entonces, nosotros también
quería compartirles el otro versículo de Romanos. El otro día también me vino justamente meditando en este mismo tema, de Romanos 8. Romanos 8, no, era Romanos 6, perdón. Romanos 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este versículo es importante, ¿cierto? Poder entender qué significa, porque nosotros somos tentados, sentimos la tentación, ¿cierto? Especialmente cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Pero ¿por qué dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros? Desde un punto de vista teológico, ¿cierto? Quiere decir, en cierta manera, que ya hemos sido libres de la condenación, que el pecado ya fue pagado y que nuestro Señor y nuestro Rey Jesucristo, y que la gracia sobreabunda sobre el pecado. Pero esto también nos quiere decir lo siguiente, que si el pecado nos llega a gobernar o a controlar, no es ya porque somos esclavos del pecado, sino porque nosotros voluntariamente nos estamos sometiendo al pecado, porque la ligadura, la dependencia del pecado fue rota en Cristo Jesús. Porque, bueno, este es un tema más largo, pero solamente lo voy a mencionar. Nosotros vemos en las Escrituras que muchas veces habla de pecado y de pecados. Nuestros pecados han sido perdonados, Dios ha quitado nuestro pecado, hemos sido libres del pecado como singular, y también habla de pecados como singular. Entonces habla de pecado como el pecado en sí, no de las acciones en particular, sino de el pecado que nos condenaba eternamente, ha sido quitado, ha sido limpiado, ha sido borrado por la sangre de Jesús. Entonces, también las Escrituras hablan en referencia al nuevo nacimiento como la circuncisión del corazón. En el Antiguo Testamento habla circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Es decir, de que el sacrificio de Jesucristo, el nacimiento de nuevo, la salvación, cuando se aplica la redención de Cristo a una persona y es salvo por medio del nuevo nacimiento, la naturaleza pecaminosa, el pecado es desinjertado, es cortada la condenación, es cortada el control absoluto que tenía el pecado a través de la condenación del hombre. Por eso dice de que el Señor Jesucristo deshizo las obras del diablo, ¿cierto? Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y un montón de versículos. Entonces, ya no hay esa conexión directa con el pecado a través del ser nuestro, porque nosotros somos un ser que constituye espíritu, alma y cuerpo. Si bien el pecado tiene influencia directa sobre nuestra carne, pero nuestra carne ya no somos nosotros. Ahora somos una nueva criatura. Está la carne todavía, y tiene un propósito de Dios eso. Está la carne todavía, pero nosotros ahora somos espirituales. Ya no somos de la carne, pertenecemos al espíritu. Obviamente tenemos lucha con la carne, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el pecado ya no tiene ese poder de controlarnos a su voluntad. Desgraciadamente, ahora somos nosotros, muchas veces, los que nos sometemos voluntariamente. Y el mismo Pablo lo dice acá, ¿cierto? De que si nosotros obedecemos o presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia, o nos sometemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Pedro también lo habla. Entonces, eso quiere decir de que si el pecado nos controla y se enseñorea sobre nosotros, es porque nosotros nos hemos descuidado y nosotros nos estamos sometiendo voluntariamente al pecado que ya no tiene señorío sobre nosotros. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos. Y es importante, hermanos, porque este mundo está, como ya veíamos, lleno de maldad, una inducción terrible al pecado, está cambiando muchas cosas que nos están influenciando y se están mezclando en la iglesia. Nosotros tenemos que saber, hermanos, tenemos que tener claro lo que Dios piensa de las cosas que se están dando en este mundo.
Por ejemplo, ¿qué está pasando en Estados Unidos con el tema del aborto? ¿Cierto? Hoy día veía con espanto los medios de comunicación, espanto en el sentido de cómo el mundo está tan impregnado de maldad que ya ha cambiado. Bueno, son todas cosas que están escritas, llamarán a lo bueno malo, a lo malo bueno, etcétera, etcétera, que mostraron a una persona en Estados Unidos que estaba hablando sobre el aborto, y estuvo por lo menos 2 minutos hablando, ¿cierto? De que el aborto es un derecho, de que el aborto aquí, de que lo que está pasando en Estados Unidos es una catástrofe, de cómo le quitan la... etcétera, etcétera. Bueno, no voy a opinar de lo que está pasando en sí, pero... Y a otra, que estaban entrevistando en la calle, le dieron 10 segundos y la cortaron inmediatamente cuando dijo de que el problema en Estados Unidos, por lo menos hace 4 décadas atrás, es que se le ha perdido el valor a la vida humana. Y la cortaron. Entonces vemos de que hay una tendencia, una manipulación. Sabemos que es detrás del diablo detrás, por mostrar las cosas malas como buenas, por normalizar lo que no es normal. Entonces, nosotros no nos podemos confiar en la moral del mundo, tenemos que buscar la moral, la ética, los valores en las escrituras, porque la moral y los valores del mundo cambian, y han cambiado. Hace 30 años atrás, el aborto era mirado por la sociedad como algo malo. Habían campañas en Chile en contra del aborto, gubernamentales, a favor de, ¿cómo se llama?, adoptar. Vemos cómo las leyes han cambiado. Vemos también el ¿cómo se llama?, homosexualismo. Además, nosotros tenemos que tener claro que homosexualismo es pecado, es castigado por Dios. Y es más, por causa de ese pecado y muchos más, Jesús, Dios, tuvo que hacer hombre y padecer en la cruz. Entonces no podemos transar. Entonces, nosotros no podemos transar, tenemos que ser fuertes, no tenemos que dejar dominar, gobernar por el pecado, por el mundo. Tenemos que buscar cada vez ser más limpios, cada vez poner en contra, nosotros ponernos de adversarios al pecado que muchas veces lucha en nosotros mismos para poder tener la autoridad necesaria para hacerlo. Si no, no vamos a poder ser luz en este mundo que tanto lo necesita. Y tenemos que saber de que la maldad va a ir acrecentándose, que el amor de muchos se enfriará, lo advierte el Señor Jesucristo. Y estamos viviendo esos tiempos que el Señor Jesucristo está advirtiendo. Pero dice, es necesario que el Evangelio del Reino se predique en todo lugar del mundo. Entonces, nos muestra dos cosas. Que va a haber un escenario adverso para el Evangelio. Va a haber un escenario adverso para el amor de Dios. Para poder mantenerse, ¿cierto?, vivo en el amor de Dios. El mundo tiene un escenario adverso. El mismo Señor Jesucristo lo dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, muchas veces nosotros buscamos las promesas buenas de Dios, te prosperaré, te sanaré, pero ahí Jesús está haciendo una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Yo les aseguro que en el mundo tendrán aflicción. No es que Jesús provoque eso, pero es una promesa, es una profecía. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, tenemos que saber de que el escenario es adverso, pero podemos funcionar a cabalidad si nosotros nos lo proponemos y usamos los elementos adecuados que Dios nos da para poder mantenernos. Porque a la vez dice de que es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. También habla de que en los tiempos de mayor tribulación, dice, aumentaste el pueblo, aumentaste el pueblo. Entonces, va a ser en contraparte, los pocos que no se le enfríe el amor van a dar muchos. Entonces, nosotros tenemos que ser de esos, de los escogidos. Que pese a que a muchos se le enfría el amor, a mí no se me enfría. Y como no se me enfría en este ambiente adverso, entonces voy a dar mucho más fruto. Voy a dar un ejemplo muy práctico, por decirlo así. Por ejemplo, si yo uso pesas aquí en las muñecas, en las manos, en los pies, peso en el cuerpo también, y así ando un año entero, en un ambiente adverso, en un lugar donde hace calor extremo, frío extremo, ¿cierto?, en el desierto, etcétera, etcétera, estoy entrenándome ahí y todo lo demás, y somos 100 los que entramos, pero quedan 10 los que pueden aguantar después, ¿cierto? Cuando nos toque ir a una batalla o una guerra, ¿cierto?, y en un ambiente que no sea tan propicio, y se nos sacan las pesas del entrenamiento, se nos saca la mochila,
vamos a rendir mucho más porque recibimos un entrenamiento. Si nosotros entrenamos mantenernos llenos de la unción, entrenamos nuestro ser, entrenamos nuestra alma, entrenamos nuestro cuerpo a sujetarse al Espíritu, constantemente confrontando el pecado, o sea, siendo enemigos activos de nuestro propio pecado, usando las herramientas que Dios nos da, el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación, los ministros de la iglesia, etcétera, etcétera. Si yo me mantengo activo, me estoy entrenando mi alma, estoy entrenando mi cuerpo, estoy entrenando mi ser para que se someta al Espíritu. Si yo me entreno en mantenerme lleno de la unción, en esforzarme cuando no tengo ganas de leer la palabra, la leo igual. No puede pasar un día que yo no lea la Biblia. No puede pasar un día sin que yo no haya puesto un tiempo del día en orar. No puede pasar un instante de tiempo en mi ser que yo no le haya hablado a Dios. Entonces, necesito esforzarme. Porque rendirme a Dios trae como consecuencia que van a haber cosas que tengo que dejar. Porque el día tiene 24 horas. Una semana tiene 7 días. Tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que estudiar, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces van a haber cosas que voy a tener que dejar por Dios. Pero cuando lo hago como religión externamente, me canso. Pero cuando realmente busco que el Espíritu Santo me convierta, mis deseos y mis anhelos vayan siendo cambiados por medio de la influencia de la palabra, por medio de la influencia de la enseñanza, por medio de la influencia de la administración, por medio de la influencia de la comunión con los hermanos, de la práctica de perdonar, de la práctica de pedir perdón, de la práctica de reconciliarme, de la práctica de ser justo, de la práctica de dejar de hacer las cosas mal y hacerlas de una forma íntegra, según las Escrituras. Cuando yo voy practicando esas cosas, entonces se va formando el carácter de Jesús y se va llenando la unción de Dios. Necesito entrenarme para mantenerme en la llenura del Espíritu Santo. Jesús se entrenó durante 3 años para en el momento del sacrificio, de estar en la cruz, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No salir de la cruz. Porque las Escrituras nos muestran que si Él hubiese tenido el deseo de salir de la cruz, hubiese salido. El mismo Jesús lo dice. El mismo Padre lo dice, que el mandamiento que el Padre le dio a Jesús era que diera su vida de sí mismo, es decir, que en todo momento debería estar entregándose voluntariamente. Nunca debió haber sido forzado por las circunstancias externas a estar ahí si Él no hubiese querido. Entonces Él se entrenó. Comunión, unción del Espíritu Santo, ministrar a través del servicio, de negarse, de las circunstancias adversas, de las persecuciones, de cuántas veces lo intentaron matar, tentar, de la traición, de la necedad de sus discípulos muchas veces. Entonces vemos que hay un entrenamiento. Si Jesús se tuvo que entrenar, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Entonces necesitamos entrenarnos. Y voy a terminar con este versículo que está en Jeremías 15, 19, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, y esto para nosotros porque aquí Dios le está hablando a Jeremías, no es una profecía para el pueblo, dice, si te convirtieres, yo te repondré, porque si ustedes leen todo el contexto, Jeremías estaba no caído, ¿cierto? Pero estaba pasando un momento de cuestionamiento por tanta herida, tanta frustración, tanta persecución que le había traído las profecías que le había hecho. Perdón, hermanos. Tengo una perrita que ladra mucho. Entonces, él estaba, ¿cierto? Él estaba no caído, pero sí estaba pasando un momento de debilidad. Entonces, Dios le dice, si te convirtieres, o sea, si reconoces, ¿cierto?, la condición que estás, si te vuelves a mí en esto que te está pasando, yo te repondré, te restauraré. ¿Qué más dice? Y delante de mí estarás. Ahí está hablando de en su presencia, de ser usado, etcétera, etcétera. Bueno, y muchas cosas. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, sin darse cuenta, iba por un camino peligroso y Dios lo intercepta. Entonces dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en esta sociedad, y no solamente en esta sociedad, sino muchas veces, desgraciadamente, dentro de la misma iglesia o el mismo cuerpo de Jesucristo. Tenemos que nosotros ser firmes en las convicciones y en lo que Dios nos ha dado, nos ha encomendado, y en lo que dice la Escritura. Amén, amados. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder compartir con mis hermanos. Te ruego, Señor, que los bendigas, te ruego que nos des tu unción, Señor, que renueves nuestras fuerzas. Cancelo toda influencia del enemigo en contra nuestra que nos ha desanimado, todo espíritu de lástima propia, de culpa, de justificación, de pereza espiritual. Yo los expulso en el nombre de Jesús. Corto las influencias de los demonios que se mueven y los príncipes que se mueven en este mundo, que fomentan, Señor, todo lo que tú dices en tu palabra que es malo. Todo espíritu de promiscuidad, de inmoralidad, de homosexualismo, de aborto, todo espíritu de anticristo. Cancelo toda tu influencia sobre nosotros, sobre nuestros hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénanos, Señor. Renueva tu unción sobre nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, renuévanos, límpianos y límpianos más de nuestra maldad. Danos convicción, claridad, Señor, para entender y apreciar las maravillas de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, como se dieron cuenta, también estoy transmitiendo por Facebook. Así que un saludo a todos los hermanos que se han conectado. Especialmente ahí vi conectado al pastor Jesse, a la hermana Verónica, creo. Dios los bendiga. Vi ahí al hermano Mauricio y a un pastor Amado que está en Argentina. Que Dios los bendiga mucho. Muchas bendiciones. Gracias por conectarse. Espero que esto esté siendo o haya sido de bendición. Si se conectaron un ratito, espero que lo que hayan escuchado o las alabanzas que hayan escuchado o parte del mensaje haya sido de bendición para ustedes. Un abrazo. Dios los bendiga. Y corto de tener la transmisión.